Muy buenas tardes, estimados amigos de Onda Digital. Soy Enrique Cornejo y este es su programa Punto Crítico, un programa de análisis de la coyuntura económica, social, política del Perú y del mundo que transmitimos esta vez los días viernes, como hoy día, viernes 21 de marzo del año 2025, en vivo desde las ondas de Onda Digital, sus plataformas y canales asociados en todo el Perú. Pues muy bien, como siempre hacemos en este programa, vamos a comentar temas de actualidad. Empezaré por la coyuntura nacional. Es evidente que el tema de la inseguridad se ha convertido en el tema subrayado de mayor preocupación de todos los peruanos. Tenemos otras preocupaciones, tenemos la preocupación del empleo precario, tenemos la preocupación de las tremendas deficiencias de la escuela pública, tenemos la preocupación del problema en que se encuentra también la salud pública y la atención de esta salud en los diferentes centros hospitalarios ante la falta de una política adecuada de prevención de la salud. Pero sin duda la delincuencia, la organización criminal de diferente tipo que hoy día tenemos con delincuentes importados, y también con delincuentes peruanos ya que se han especializado con este aprendizaje que han tenido de los delincuentes extranjeros que provenientes de organizaciones criminales han traído su tecnología y sus malos propósitos aquí al Perú. Eso es lo que ahora nos está conmoviendo. Y entonces yo quería compartir con ustedes algunas cifras, ¿no? Siempre me esfuerzo por hacer comentarios basados en cifras, en experiencias, en casos que puedan darnos luces sobre lo que podemos entender y tomar una opinión al respecto, y no tanto solamente en una opinión que también podría ser tranquilamente válida en cuestión de criterios, puntos de vista o ideologías. Basarse en los datos siempre es mucho más, digamos, interesante porque nos da un mayor fundamento para poder opinar. Eso voy a hacer. Entonces, la inseguridad ciudadana la podemos medir en términos de la capacidad que tienen las organizaciones criminales para generar sus delitos. Y esa capacidad está dada por su capacidad económica, por su capacidad financiera, por cuánto dinero pueden mover ilícitamente y blanquear para que parte de ese dinero se convierta en dinero lícito. Entonces, un primer cálculo es el siguiente. El principal foco de inseguridad hoy día, increíblemente, no está en el narcotráfico. Las organizaciones criminales que están, digamos, generando el mayor peso, la mayor importancia en términos económicos, son las vinculadas a la minería ilegal. No hablo del pequeño minero, el minero artesanal, no, de las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, fundamentalmente en la extracción del oro, que más o menos los entendidos calculan en este momento significa no menos de 4.500 millones de dólares al año. 4.500 millones de dólares al año es más o menos, ¿no?, el, digamos, 10% del presupuesto total de la República. Y es, por supuesto, mucho más que el presupuesto de la policía para su trabajo de inteligencia o para su trabajo operativo para combatir el delito. En segundo lugar está el narcotráfico, vinculado a los rezagos del terrorismo. Ese narcoterrorismo implica algo así como 2.800 millones de dólares. O sea que prácticamente entre minería ilegal y narcotráfico estamos hablando de prácticamente 7.500 millones de dólares. Es mucho dinero. Si a eso le agregamos sicariato, que es lo que ahora estamos viendo, extorsiones, trata de personas, contrabando, transporte ilegal y otro tipo de delitos conexos, podemos decir tranquilamente que el delito hoy día
las organizaciones criminales de todo tipo tienen hoy día entre 12.000 y 13.000 millones de dólares que disponen de dinero ilícito, ¿no? Parte de ese dinero, para poder servir para sus propósitos criminales y para también justificar sus gastos, tiene que ingresar a la actividad formal. Y para ingresar a la actividad formal usan una serie de recursos como negocios supuestamente formales, o sea, son negocios de fachada, donde supuestamente se hace lo que se llama comúnmente lavandería, ¿no? Por ejemplo, se hace un restaurante donde se fabrican consumos, pero en realidad lo que se está haciendo es generar una fuente de legalidad a un dinero ilícito. Se hacen construcciones, se trabaja en negocios que pueden tener esta capacidad de movimiento no tan verificable, y eso es lo que está pasando. Lo peor, estimados amigos, es que con 14.000, 13.000 millones de dólares de capacidad operativa, los criminales, las organizaciones criminales en el Perú, muchas de ellas de origen transnacional, tienen mayor poder económico que las propias instituciones del Estado. Dicho de otro modo, estas organizaciones criminales que hoy nos están, digamos, generando esta situación de desconcierto, de temor, que matan, que extorsionan, que, digamos, están ahí permanentemente haciendo el trabajo de sicariato si la extorsión no es aceptada, ¿no? Este tipo de criminalidad, ¿no?, está realmente sobrepasando la capacidad del Estado para poder afrontarla. Y eso es un tema muy complicado, porque si el Ministerio del Interior, el ministro acaba de ser censurado hoy día, de manera que en las próximas horas o días tendremos a la nueva persona que asuma el Ministerio del Interior, pero pueden haber nuevos ministros. Es un tema político, ¿verdad? Lógicamente el ministro mismo se había puesto la soga al cuello cuando hace unos meses dijo que si no se cumplían sus metas él mismo renunciaba. Bueno, lógicamente no solo no se han cumplido sus metas, sino que el delito ha aumentado con todos los que vemos diariamente en las noticias. Entonces el ministro Santisteban realmente debería haber renunciado hace tiempo, pero digamos que se mantenía con un gran apoyo de la presidenta, explícito ese apoyo además. Bueno, pero las bancadas mayoritariamente votaron hoy día, y por un amplio número de votos también hubieron personas o congresistas que votaron en contra y algunos que se abstuvieron, pero en realidad el número fue significativo. Ya el ministro Santibáñez está censurado y según la Constitución tiene que ser reemplazado de inmediato por otro ministro. Esperemos que quien venga por lo menos tenga la capacidad de hacer algunas acciones estratégicas y operativas en este corto tiempo que le queda al gobierno, ¿no?, para que haya una señal desde el Estado de que esto puede de alguna manera, si no controlarse totalmente, pero por lo menos empezar a entender su lógica, hacer trabajo de inteligencia, adelantarse y por supuesto dar golpes efectivos con ayuda también del Poder Judicial y de la Fiscalía, que no parece están coordinando entre todos adecuadamente, al punto que hay un número importante de delincuentes que han sido digamos, detenidos en flagrancia, como se dice, y que a las pocas horas o días han salido libres porque el Poder Judicial o la Fiscalía no han opinado, no han considerado que deben quedarse detenidos. Bueno, volviendo al punto, ¿cómo podemos tener una acción contra las organizaciones criminales si no tenemos instituciones que tengan políticas de Estado en este tema? Estoy hablando de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior. Probablemente el Ministerio del Interior y la Policía Nacional deben ser las dos instituciones donde ha cambiado los mandos con mayor rapidez en los últimos años, ¿no? Es decir, se ha generado un proceso de desinstitucionalización. Esto empezó durante el gobierno de Sagasti, donde salieron muchos oficiales generales de la policía, algunos de brillante carrera,
solamente por razones ideológicas o políticas, y esto se ha terminado de complicar en los siguientes periodos, también complicados políticamente, pero con cambios que se han dado a cada rato, no solo en el Ministerio del Interior, pero estamos hablando del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Entonces, el primer tema es que no hay un liderazgo consistente. El gobierno mismo no tiene un liderazgo consistente, en realidad no tiene liderazgo, ha perdido la iniciativa de liderazgo. Hay una pérdida del espacio que el Estado debe tener para poder gobernar. Fíjense, la esencia de un gobierno, la esencia del Estado, es el manejo legal del poder. O sea, el Estado legitima su acción en su autoridad, ¿sí? Que está representada por un juez, si es el sector justicia, por un fiscal, si es el Ministerio Público, por un policía, si se trata de hacer cumplir la ley desde el punto de vista policial, ¿no? Por un ministro, lo que sea. Entonces, estamos hablando de un Estado que ejerce autoridad. Y lo que se ha perdido en estos años, la verdad, siendo honestos, no es un problema de este ministro en particular o de estos últimos tiempos. La verdad que este tema lo tenemos hace un buen tiempo. Entonces, se ha resquebrajado el principio de autoridad. Se declara de emergencia una ciudad, una provincia, un distrito, y los delincuentes no les importa. Siguen haciendo de las suyas en medio de la declaratoria de emergencia, sabedores que el Estado no tiene un liderazgo, no tiene una estrategia, que los policías los buenos policías, que yo creo que son la mayoría, porque también hay de los otros, pero los buenos policías, cuando hacen su trabajo policial, sobre todo en la parte de investigación criminal, saben lo que tienen que hacer, muchas veces llegan a donde tienen que llegar, muchas veces capturan a los que tienen que capturar, pero en esas circunstancias, pues la ley está a favor de los delincuentes, ¿no? Creando condiciones donde los policías están en inferioridad, digamos, de todo tipo. Si un delincuente quiere matar a un policía con un cuchillo, pues la ley lo que supone es que el policía debe actuar proporcionalmente. O sea, en teoría debería actuar con otro cuchillo, pero si el policía hace uso de su arma de reglamento para defenderse y hiere o mata al delincuente in flagranti haciendo un delito, el policía es el que va detenido, no el delincuente. Esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. En Estados Unidos, cuando el policía del barrio, el policía local, no estoy hablando del FBI, el policía local, alguien siquiera le levanta la voz, le pone un arma no letal, un arma eléctrica que lo desarma y lo pone, digamos, lo desmaya a la persona. Y nadie se pone a hablar de los derechos humanos, se respeta a la policía. Estoy hablando de un país que es un país líder y que muchos no están de acuerdo, otros están de acuerdo, pero nadie negará que Estados Unidos es un referente a nivel mundial entre muchos países que están hoy día liderando el escenario global. Pero hay países también donde la policía se hace respetar, ¿no? Entonces, yo he visto en Singapur, por ejemplo, cómo la policía está permanentemente haciendo su trabajo muy especializado y con alta tecnología puede hacer un trabajo preventivo muy eficaz, al punto que el nivel de delincuencia en Singapur casi es cero, así como me escuchan, casi es cero, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos este problema muy grave. Las bandas criminales son miles de efectivos, vamos a decir así, de miembros, muchos de ellos extranjeros, ¿no? No tienen temor a nada, contratan sicarios que son menores de edad y que matan por 500 soles, ¿no? Y que extorsionan a un transportista pidiéndole 5 soles diarios, 10 soles diarios, o a la empresa transportista pidiéndole 20.000, 50.000 soles, o a la orquesta de cumbia pidiéndole 50.000 soles. Es decir, esos son los montos, dame 20.000, dame 50.000, dame 70.000. Es decir, hay una organización criminal conformada por muchas bandas, ¿no?, que hoy día genera ingresos ilegales a partir de la extorsión, del abuso del poder de sus armas o del abuso del poder de su dinero, como el famoso préstamo gota a gota con unos intereses muy altos que, si no se pagan,
simplemente la persona muere. Estamos en la ley de la selva. Eso no es posible en una democracia que se estima, en un país que se quiere, que merece, que los peruanos merecemos vivir tranquilos, y esto debe empezar por una recuperación del principio de autoridad. Y claro, la recuperación del principio de autoridad tiene que hacerse con legitimidad y autoridad, y eso es lo que parece se está perdiendo desde los altos niveles de gobierno. Y ahora, para completar el problema, entramos desde este próximo mes, abril, cuando se haga la convocatoria a las elecciones generales de 2026, en una etapa electoral, sin haber siquiera iniciado un camino de solución en este problema de la inseguridad ciudadana, que sin duda va a ser uno de los temas más importantes en el debate electoral, para preguntarles a todos quienes quieren ejercer el gobierno, y hay 41 partidos ya listos para concursar, para participar en las elecciones, bueno, y preguntarles qué van a hacer. ¿O van a repetir la historia del señor Castillo cuando llegó y decir, bueno, ahora veremos qué hacemos, porque no nos hemos preparado? Este es un tema muy complicado, en este momento el más complicado del Perú, y lógicamente tiene que ver con la gente, con las personas, con la vida, y por eso debería ser un tema de vital importancia en cualquier plan de gobierno y en cualquier acción de política. La señora presidenta, obviamente yo no estoy de acuerdo con su política, como la mayoría de los peruanos, pero sin duda, si hubiera una sugerencia que darle, es dejar a un lado todos sus temas de defensa legal, que para eso tendrá cuando ya no sea presidenta a tiempo, y sus excentricidades, sus gastos superfluos y todas las noticias que a cada rato tenemos, ¿no? Y concentrarse solamente en este tema, en el tema de la seguridad, porque la presidenta es la jefa suprema, ¿no?, del Estado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y tiene el rol constitucional de dirigirlas, ¿no? Y estas dos instituciones son las encargadas de generar la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. Más el trabajo del Ministerio del Interior y de todos los servicios de inteligencia, pues ahí tiene todo el poder en la mano para poder ejercer una tarea más adecuada. Pero claramente, desde ese nivel de liderazgo, que es el más importante de la nación, no se hace el seguimiento ni el desempeño adecuado, se está pensando en otras cosas. Claramente en los niveles inferiores e intermedios tampoco se hace el trabajo que corresponde. Esto tiene que cambiar ya. Espero que el próximo ministro, soy optimista, pueda tener el reflejo de hacer algo en este corto tiempo que le queda a este gobierno, que se ya encamine a una especie de transición hacia un nuevo gobierno, un gobierno decente, un gobierno democrático y un gobierno con legitimidad, que pueda efectivamente desarrollar una acción contra la criminalidad que, como digo al principio de este comentario, tiene hoy 2 o 3 veces más dinero y capacidad de corrupción, por eso de corromper, que el propio Estado. Vamos a hacer un alto y volvemos en un momento en su programa Punto Crítico por Onda Digital. Sentido común, recuerde que estamos en el nuevo horario todos los miércoles de 7 a 9 de la noche por Onda Digital. Los espero. Recuerda que todos los jueves de 7 a 9 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Te espero en Conversando Íntimamente por Onda Digital.
Amigas, amigos, Contraste, Onda Digital 18.4. Todos los días lunes de 7 a 9 de la noche. Los esperamos. Volvemos con Punto Crítico, su programa de opinión económica, social y política que se transmite todos los viernes a las 6 de la tarde en vivo por Onda Digital, sus plataformas y canales asociados en todo el Perú. Habíamos conversado en el primer bloque sobre el problema tremendo de la inseguridad que atravesamos, que es sin duda el primer problema que afrontamos los peruanos, y los posibles caminos que hay para empezar a afrontarlo. No digo solucionarlo, porque va a ser un tema complicado. ¿Y por qué va a ser un tema complicado? Porque la primera tarea que se tiene en un enfoque estratégico es tener la disponibilidad de información. Y para tener la información adecuada a tiempo, hay que tener inteligencia. Es decir, hay que usar los sistemas de inteligencia estratégica y los sistemas de inteligencia operativa, que son dos niveles de inteligencia, que permitan darle a las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana y de la seguridad nacional los elementos necesarios a tiempo para que se tomen las mejores decisiones, se actúe de una manera adecuada y, por cierto, se logre avanzar decididamente con metas y objetivos muy claros. La inteligencia requiere presupuesto, ¿no? Y la inteligencia requiere tiempo. Porque la inteligencia no se hace preguntando al delincuente por teléfono, por celular, o visitándolo para decir, dígame usted cuáles son los delitos, cuáles son sus correcciones, qué es lo que piensa hacer, qué piensa robar esta semana. No, tiene que ser con un trabajo de infiltración y de búsqueda de información a través de muchos canales directos, indirectos, etc. Eso toma tiempo. Recordemos que el sistema de inteligencia nacional fue abruptamente copado primero y colapsado después durante la participación del señor Montesinos y todo lo que significó durante el gobierno de Fujimori. Yo diría que hasta el momento el sistema nacional de inteligencia y los sistemas operativos de inteligencia no han logrado recuperarse del todo de ese semejante problema que nos sorprendió un día cuando vimos todos asombrados cómo en una salita, la famosa salita del sistema de inteligencia, se hacían pagos de todo tipo a la clase política, al sector empresarial, a los medios de comunicación, para así tener a favor del gobierno los elementos claves, la opinión clave, el apoyo necesario. Es decir, el sistema de inteligencia convertido claramente, probadamente, en un aparato de promoción política o de seguridad política para el gobierno, y no para los fines constitucionales, que son los de generar la información necesaria para identificar a tiempo aquellos elementos internos y externos que están, digamos, por hacer peligrar la seguridad ciudadana o la seguridad nacional. Quiero hacer un giro rápido, como estoy acostumbrado a hacer en este programa, e irme al mundo. Voy a hacer un comentario ahora sobre el presidente Trump. El presidente Trump está ya en el segundo mes de su segundo mandato. Recordemos que él fue ya presidente de los Estados Unidos y justamente cuando intentó reelegirse, el presidente Biden le ganó, donde él se quejó, Trump, de que había habido un fraude e incluso alentó que sus partidarios fueran y tomaran el Congreso norteamericano, que se llama el Capitolio. Hubo muertes, hubo heridos, pero sobre todo hubo un golpe al sistema democrático que no se había producido en Estados Unidos antes. Estados Unidos es una democracia que tiene ya casi 3 siglos, donde, digamos,
hay problemas como en toda democracia, pero las instituciones funcionan. Las personas pasan, pero las instituciones se quedan, ¿no? Las políticas fundamentales de Estados Unidos son iguales para todos los partidos políticos, los dos principales que hay en Estados Unidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y de manera que existe pues un balance de poder que es uno de los principios básicos de la democracia. Balance de poder para que ningún sector, ninguna institución, ningún poder en particular del Estado sea un poder que use sobre los otros su capacidad, su fuerza, para aprovecharse de ella y tratar de sobresalir. No, la democracia es libertad, la democracia es institucionalidad, la democracia es políticas de Estado, pero siempre con el balance de poder que permita alternar, que permita no abusar. Entonces, el presidente Trump parece ser que cuando ya tenía una idea, posiblemente las encuestas ya se lo decían hace un tiempo, de que podía tener altas probabilidades de ganar, como que de hecho ganó. Y ganó, yo creo que sin ninguna discusión. Incluso ganó en estados de los Estados Unidos, estados o regiones que tradicionalmente han votado demócrata y esta vez votaron por Trump. Muchos latinos han votado por Trump, ¿no? Los cubanoamericanos que viven en Miami, en Florida, han votado por Trump. Y en los estados del centro, críticos, que muchas veces son los que definen, que tradicionalmente no son ni republicanos ni demócratas, sino que se definen por el que desean a último tiempo, pues en esos estados, del 100% de esos estados claves, pues Trump ganó el 90%. Entonces su victoria es inobjetable, ¿no? Y así se entiende, y ya el 20 de enero asumió el poder por segunda vez. El señor Trump, digo que parece que sabía que podía ganar y se fue preparando. Y a diferencia de su primer gobierno, en esta oportunidad, pues tenía listos muchos de los cientos de decisiones ejecutivas, digamos que órdenes ejecutivas de la presidencia, que es un procedimiento que la Constitución norteamericana permite al presidente de ejercer, digamos, acción en un determinado sector, en un determinado sentido, sin que vaya esto al Congreso. O sea, normalmente debería ser una ley que tiene su tiempo, su proceso para ser discutida y aprobada. En este caso, las órdenes ejecutivas del presidente Trump sustituyen un poco al Congreso. Y como el Congreso en los Estados Unidos hoy día hay mayoría en la Cámara de Representantes, que como son los diputados, y mayoría en el Senado, tiene mayoría en las dos cámaras, ¿no? Entonces, el Congreso le permite, o le ha permitido hasta el momento, que esta manera de gobernar con órdenes ejecutivas, sin duda, aquí se llamarían en el Perú decretos de urgencia, ¿no? Que son dispositivos que se dan, digamos, reemplazando una ley temporalmente y con mandato constitucional, pero allí pues han hecho cientos de estos dispositivos y muchos de ellos, no pocos, muchos de estos dispositivos son dispositivos que claramente violan la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, digamos, de alguna manera estamos asistiendo a un segundo gobierno del presidente Trump, donde el modo de actuar del presidente Trump, sus excentricidades, su manera de ser no ha cambiado, pero su modo de actuar políticamente hoy día es un modo más decidido, más rápido, sin mayor, digamos, discusión, para actuar en varios temas que sin duda todos son controversiales. Y en algunos de ellos, porque el sistema norteamericano funciona, ¿no?, en el balance de poderes, en algunos de ellos ya ha tenido la, digamos, objeción de la justicia norteamericana. Ahora, se dice, esto no es que esté ahí escrito en algún documento, que en la Corte Suprema de los Estados Unidos, Trump tiene hoy día mayoría de miembros a su favor, o sea que son, digamos, tribunos que tienen simpatía por las posiciones de Trump. En principio, entonces, tendría el control casi total del poder. Senado, Cámara de Representantes, Tribunal Supremo o Corte Suprema. Pero fíjense que no está pasando eso.
el presidente ha dado varias órdenes ejecutivas que han sido objetadas por jueces federales, y esto en primera instancia. Luego eso tiene que ser, confirmado o denegado por la Corte Suprema, y en algunos casos, 2 o 3 ya, la Corte Suprema ya ha resuelto en contra de lo que quería hacer Trump, ¿no? Y en algunos otros casos esto está en proceso. Por ejemplo, Trump dijo, voy a disolver la Agencia de Ayuda para el Exterior, que sus siglas en inglés, en español son AID, ¿no? Ayuda Internacional para el Desarrollo. Ya, la AID era como el organismo de cooperación con el mundo, y se critica mucho que los demócratas han utilizado el AID para generar que recursos de los gobiernos de Estados Unidos vayan a apoyar diversas organizaciones, políticos y políticas que están en el ámbito de lo que se llama el pensamiento caviar, estas ideas de la Agenda 2030 y otras más de la ideología de género, y de organismos pro derechos humanos, en fin, todo esta temática, esta narrativa, como dicen ellos mismos, que ha sido alimentada oficialmente desde el gobierno de Estados Unidos. De manera que la desconexión de esta organización, el desmantelamiento de esta organización, promovida por Trump y ejecutada por Elon Musk, el multimillonario empresario, que está en estos momentos asesorando e incluso tiene un puesto equivalente a un ministro, aunque no es un ministro exactamente, ¿no? Esto ha significado pues que miles de funcionarios públicos de AID en Estados Unidos y en el mundo se queden sin trabajo a la noche a la mañana, porque la han cerrado, la han deshabilitado, ya no existe. Entonces, un juez federal en su momento ha declarado inconstitucional este tema, y como medida, digamos, precautoria, como una medida de emergencia, ha decretado que los señores vuelvan a trabajar, pero como ya no existe la AID, están como recibiendo un sueldo sin trabajar hasta que se define el asunto. Ese es un claro ejemplo de cómo Trump podrá querer muchas cosas, pero no todas se las van a conceder, porque el sistema, repito, de poderes tiene balances que evitan que un poder abuse sobre los otros. En otro extremo, el presidente Trump acaba de enviar a más de 300 venezolanos en aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana a El Salvador. Señala el presidente Trump que varios de los que han sido deportados a El Salvador son criminales de las organizaciones venezolanas, ¿no? Algunas muy mentadas, muy conocidas como el Tren de Aragua. Pero ahora están saliendo noticias de los nombres de estas personas, y muchas de estas personas no tenían ninguna vinculación con temas criminales. Entonces ahí viene otro juez que dice en base a qué el gobierno ha decidido enviarlos deportados sin hacerles un proceso. El mínimo que pide cualquier persona en cualquier parte del mundo, aun cuando sea un delincuente, es que haya un debido proceso donde se den las garantías de que no se va a utilizar indebidamente, políticamente, ese instrumento judicial. Eso no se ha hecho, o mejor dicho, salieron 2 aviones primero, pero el tercer avión salió cuando ya un juez había invocado una antigua ley que se había dado en Estados Unidos, que evidentemente, Trump ha utilizado esa antigua ley para justificar no hacerles proceso, pero el juez ha indicado que no es aplicable, que es inconstitucional, porque eso significaría pues interpretar una ley que no tiene el contexto en el que esa ley fue dada, y bajo esos argumentos sacar a personas sin proceso. También el presidente Trump ha decretado que desaparece el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, ¿no? Son todos temas muy controvertibles, algunos la verdad poco comprensibles. Bueno, evidentemente yo puedo tener un desacuerdo con la manera en que se hace la política educativa en el Perú, claramente creo que es mala, pero de ahí decir que no debe haber Ministerio de Educación hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, Trump hace esas cosas, pero seguramente algún otro juez saldrá, ¿no? Trump ha decidido también impugnar esta
tradicional norma en los Estados Unidos de que cuando hay un niño que nace en los Estados Unidos, cualquiera sea digamos, la situación migratoria de los padres, sean turistas, sean personas que están de paso, que están en algún tipo de situación regular o irregular, el niño que nace en Estados Unidos es un ciudadano norteamericano. Y eso se ha respetado por mucho tiempo, por muchísimo tiempo. Bueno, Trump quiere que no se dé esta situación. Y ya un juez le ha advertido que eso no es posible. Entonces, como ven, son ejemplos que doy de que lo que el señor Trump hace tampoco puede convertirse en una dictadura. Yo hago porque me da la gana y no me importa lo que piensen los demás. Entonces, hay un contrapeso. Contrapeso que aquí en el Perú no vemos, porque en el Perú lo que estamos viendo más bien son instituciones que se disputan entre sí el poder o tener una mayor cuota de poder. Y dentro de las instituciones se ven pugnas abiertas, como las que existen en el Ministerio Público, entre diferentes sectores del Ministerio Público, como las que existen al interior del Poder Judicial, como las que existen al interior del Congreso, como las que existen al interior del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, o de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, nuestras instituciones no están haciendo su papel independiente constitucional necesariamente, porque están dedicando tiempo a enfrentarse. Lo último que hemos visto es el enfrentamiento abierto entre el Ministerio Público y el Ministro del Interior, ¿no? Eso no puede ocurrir, pues. O sea, un Estado no puede tener a sus principales generales, vamos a decir así, peleándose entre ellos en lugar de ir a combatir, en este caso, el delito, ¿no? Pero eso es lo que está pasando. Hay un caos organizacional, hay disputas, hay fragilidad institucional, no hay liderazgos, no se está cumpliendo la Constitución, y todo ello es pues alimentado también por quienes quieren que esto siga haciéndose de esa manera y en medio del caos puedan lograr algún beneficio personal, de grupo o para algún tipo de intención política. Todos estos temas son los que hay que empezar a conversar y espero que la campaña política que empieza dentro de poco sea un espacio donde en lugar de discutir tonterías, ¿no?, empecemos a discutir temas de fondo como los que he comentado hoy día. Mientras tanto, les deseo que les vaya muy bien, que Dios los bendiga a todos y Dios mediante estaremos el próximo viernes a las 6 de la tarde en Onda Digital de 6 de la tarde a 7 de la noche en Onda Digital, sus plataformas y principales canales asociados en todo el Perú. Hasta entonces, buenas noches.